En esta oportunidad en Mitos y Leyendas del Abuelo de Emma Channel te trae los 10 castillos más embrujados y malditos del mundo. Los castillos más tenebrosos del mundo nos sumergen en un viaje por las historias y leyendas más aterradoras, que harían morderse las uñas hasta el más valiente. Y es que, mientras algunos deliran por el cine y los libros de terror, otros prefieren mantenerse muy lejos de estos estímulos aterradores. Pero, ¿qué dirías si te contáramos que existen en el mundo al menos una decena de castillos embrujados en los que no te gustaría pasar una noche a solas? Se trata de edificios alucinantes, de estructuras imponentes y testigos de un pasado probablemente glorioso. Sin embargo, entre sus muros respiran aún las almas en pena de fantasmas o la condena infinita de maldiciones hechas hace milenios. En primer lugar tenemos el castillo de Frankenstein en Alemania. En Darmstadt, una ciudad del centro de Alemania, encontramos el primero de nuestros castillos embrujados, el que se cree que es el auténtico castillo de Frankenstein, aquel en el que se inspiró Mary Shelley. Fue construido en 1952 y realmente perteneció a una familia apellidada Frankenstein. Está enclavado en lo alto de una montaña perteneciente a Odenwald, en la que predominan los bosques sombríos y los valles estrechos. El paisaje colabora al rodear el castillo en un halo de misterio. Desde hace años, en él se celebra una gran fiesta para Halloween. Son numerosas las historias y leyendas en torno al castillo, pero la más reciente surgió en el 2008, cuando un equipo del programa de TV Ghost Hunters International grabó sonidos en él. Al parecer, se oye una voz que en alemán antiguo dice: "Soy Arbo". Los investigadores creyeron que era el fantasma de un caballero llamado Arbogast, que habitó en el castillo. En el segundo lugar tenemos el castillo de Leap, en Irlanda. El siguiente de los lugares embrujados del mundo del que queremos hablarte es el particular castillo de Leap, en Irlanda. Fueron los O'Bannon quienes construyeron esta estructura que se cuenta hoy entre los castillos malditos. Se erigió en el siglo XIII un castillo en Kildare, condado de Offaly. Los O'Carroll, señores de O'Bannon, se adueñaron del castillo, y en el siglo XVI tuvo lugar un trágico suceso en la pequeña isla del castillo. El recinto se conoce como la Capilla Sangrienta. Los hermanos O'Carroll se enfrentaron por la herencia, y cuando uno de ellos, sacerdote, estaba oficiando una misa para su familia, fue asesinado encima del altar. Al parecer, este es uno de los castillos embrujados, pues está habitado por varios fantasmas, incluyendo uno que emite un horrible olor a azufre y carne podrida. Muchos programas de televisión dedicados a estos temas han grabado episodios en él. En tercer lugar tenemos el castillo de Muscham, en Austria. Otro de los castillos embrujados y tenebrosos es el Muscham,
que está situado en Unterberg, en la zona de Salzburgo. Se construyó sobre un antiguo claustro romano en el siglo XII. En el siglo XIV se convirtió en sede judicial de la región y más tarde en palacio episcopal. Entre sus paredes se celebraron varios juicios por brujería, en los que mujeres inocentes fueron declaradas brujas y ejecutadas. Actualmente acoge un museo dedicado a los instrumentos de tortura de la época de las brujas. Se dice que muchas de esas desgracias aún vagan por sus pasillos. Por eso se le conoce como el Castillo de las Brujas. En cuarto lugar tenemos el Castillo de Ouska, en República Checa. Entre los castillos malditos, el de Ouska, en los alrededores de Praga, es uno de los más famosos. Construido en el siglo XIII, tiene la peculiaridad de que su capilla se construyó sobre un agujero que se creía que era la puerta del infierno. Al tapar la entrada con la iglesia, los habitantes de la zona consiguieron que los demonios y otros horripilantes seres que habitaban en el inframundo no saliesen al exterior. Cuenta la leyenda que cuando se empezó a edificar, se ofreció el perdón a los reos que se atreviesen a bajar al agujero atados a una cuerda. Se pretendía que explicasen qué habían visto. Al poco rato del descenso del primero, se oyeron gritos, y al subir al hombre vieron que había envejecido 30 años en unos minutos. En el quinto lugar tenemos el Castillo de Montebello en Italia. En la bella Italia se encuentra el siguiente de nuestros castillos embrujados, el de Montebello. En él vivía una niña albina junto a sus padres. Como en aquella época el albinismo era considerado un estigma, la madre le teñía el pelo con hierbas naturales que le daban un raro color azul, que la hizo ganarse el apodo de Azuriana. La pequeña tenía prohibido salir del castillo. Se cuenta que murió en 1375 cuando fue a buscar su pelota al sótano y nunca regresó. Algunas versiones de la leyenda hablan de que sería su padre el culpable de su muerte. En sexto lugar tenemos el castillo de Brissac, en Francia. En el valle del Loira francés se encuentra el siguiente de los castillos malditos, el de Brissac. Es uno de los que encierra en sus muros una de las leyendas más espantosas. En él ocurrieron dos violentos asesinatos. Jacques de Brissac descubrió a su mujer Charlotte junto a su amante Pierre de Levernay. Los apuñaló a ambos, pero él mismo tuvo que irse del castillo, pues los fantasmas de los amantes permanecían penando en sus pasillos. Incluso se cuenta que el fantasma de Charlotte sigue penando en la sala de la torre de la capilla. En el séptimo lugar tenemos el castillo de Bran, en Rumania. Pocos castillos embrujados son tan populares como el del tenebroso conde Drácula. El castillo en el que se contextualiza la historia data del siglo XII y su apariencia sola ya es tenebrosa. La realidad es que Bram Stoker jamás pisó Rumania ni conoció el castillo.
pero la estructura que describe es tan parecida a esta que la coincidencia simplemente asombra. En la actualidad, el castillo de Bran funciona como museo en el que se resguardan las pertenencias de su último habitante, la reina María, de quien se dice que lo embrujó. En octavo lugar tenemos el castillo de Edimburgo en Escocia. El castillo de Edimburgo emite una vibración siniestra desde lo alto del acantilado, alzándose amenazador sobre la capital escocesa. No en vano se gana el lugar de nuestro listado en los castillos malditos del mundo. Sus leyendas defienden que entre sus muros conviven diferentes fantasmas y almas en pena. El gaitero fantasma, el tamborilero sin cabeza, los prisioneros franceses de la Guerra de los 7 años y los prisioneros coloniales de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos penan todos juntos por los pasillos. ¿Te animarías a entrar? En noveno lugar tenemos el castillo de Reszel en Polonia. Aunque la apariencia del Reszel nos confirma que es uno de los peores castillos embrujados del mundo, cuando entramos a conocer su historia nos damos cuenta de la realidad. Una mujer llamada Bárbara Stunk estaba cautiva en este lugar después de que la acusaran del incendio provocado y brujería en 1807. Allí tuvo varios bebés, hasta que 4 años después la quemaron en la estaca, no sin antes torturarla durante toda su estancia. Nunca hubo posibilidad de comprobar si realizó o no actos de brujería. Ella fue la última persona ejecutada por brujería en Europa. En la actualidad, el castillo funciona como un hotel. ¿Te animarías a pasar la noche en él? Y en nuestro listado como número 10 tenemos la Torre de Londres. Lo mejor de su historia ocurrió en los años en que funcionaba como residencia real, pero luego de ello se convirtió en prisión. En aquellos años la torre fue testigo siliente de torturas, dolores y muerte. De hecho, entre las víctimas más conocidas que sufrieron entre sus muros se cuenta Ana Bolena, la segunda mujer de Enrique VIII, quien en el año 1536 fue decapitada en esta torre, y desde entonces se cuenta que su fantasma no ha dejado de penar en ella. Otra de las leyendas que se asocia es la de la misteriosa desaparición de los príncipes Eduardo V y su hermano Ricardo, quienes supuestamente habrían sido asesinados por su tío Ricardo III, por interponerse a la posibilidad de su ascenso en el trono. Se cuenta que se les ha visto dando vueltas por la Torre Sangrienta en pijama y también jugando por la propiedad. Incluso hay quienes refieren que cuando cae el sol pueden escucharse a lo lejos sus siniestras risas y lamentos. No olvides suscribirte al Abuelo Emma Channel para futuros mitos, leyendas, oraciones, reflexiones, cuentos de la cripta, cada día creciendo más. Muchas gracias.